Empecé en esto del trading en 2016, 2015, 2016 y desde entonces, pues bueno, operativa intentando profesionalizarlo al máximo posible. Especializado en todo lo que tiene que ver con análisis técnico, de análisis técnico a análisis de oferta-demanda, metodología Wyckoff. He escrito varios libros profundizando sobre este contenido en particular, ¿no? Para mí, bajo mi punto de vista, es contenido muy valioso, es, creo, de lo que mejor hay en el mercado, sinceramente, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues porque yo también estaba ahí al otro lado, porque yo me he leído y he hecho miles de cursos y de libros, he intentado sintetizarlo todo de la manera más objetiva posible, de la manera más útil, sobre todo, ¿vale? Abordando los mercados con total sentido común, ¿vale? Que es un poco la premisa que me guía. En esta ocasión, pues tal y como hemos acordado con Scott, vamos a tratar un poco en particular el contenido de este primer libro, que en realidad ha sido el último en que publiqué, ¿vale? Hace realmente muy poco tiempo que salió a la venta. ¿Y por qué el motivo de este libro? Pues bueno, mucha gente me preguntaba qué libros de trading o de inversión en bolsa recomendaba y como en realidad, y como todos sabemos, no hay una gran literatura sobre este tema en particular, pues al final dije, bueno, pues vamos a abordar también ese espectro del mercado, ¿no? Ese pequeño nicho y vamos a aportar también mi conocimiento sobre lo que yo considero más importante, ¿no? Dentro de esos cimientos que son necesarios para abordar el mercado, como digo, con las mayores garantías de éxito. Aquí tenemos un breve resumen de lo que trata el libro y evidentemente no vamos a abordar todo ello, ¿no? Todos los contenidos llevaría para un webinar de un día entero. Vamos a tratar sobre todo análisis técnico, vamos a hablar un poquito de tres metodologías de lo que yo he denominado análisis técnico de alto nivel, ¿vale? Que son todas aquellas que se dedican al estudio del verdadero motor del mercado, que es la oferta y la demanda. Y bueno, vamos a conocer algunos conceptos interesantes de análisis técnico. Algunos seguramente los conozcáis, otros posiblemente os ayude a perfeccionar la visión que tenéis sobre ellos. Y vamos a terminar un poco analizando algunos de los aspectos más importantes de gestión de riesgo, gestión de la posición, gestión emocional, etcétera, ¿no? Em, Esto es un rollo, pero muchas veces tenemos que recordarnos de dónde venimos, qué es lo que hacemos, para qué sirve y cuáles son las bases, ¿no? De eso que trabajamos. Yo me caracterizo porque soy bastante racional en todo lo que hago, entonces a mí me gusta ir al origen del porqué de las cosas, ¿no? Que quizá sea esa la mayor expresión de por qué me he especializado en todo el análisis de estructuras, metodología Wyckoff y en realidad de ese análisis de oferta-demanda, ¿no? Y es porque es el motor. El análisis de oferta-demanda, la interacción compradores-vendedores es en definitiva el motor que mueve todos los mercados, ¿vale? A partir de ahí podremos desarrollar estrategias basados en estos conceptos, en estas ideas, pero todo en definitiva se basa en lo mismo, ¿vale? Principio del análisis técnico, pues conocemos que el mercado nos cuenta todo, los precios mueven tendencia y que la historia se repite. Esto es importante porque ¿por qué vamos a operar de una manera? Pues porque esperamos que el mercado se comporte de esa manera en el futuro. ¿Vale? Parece tonto, pero a ti te pregunta alguien qué es el análisis técnico, en qué se basa el análisis técnico, y tú no puede ser que seas un operador de análisis técnico y no lo sepas. Vale, no parece serio. Entonces, si queremos divulgar conocimientos, si queremos tratar el tema con profesionalidad y con seriedad, debemos saber dónde estamos. Vale. ¿Cuál es la ventaja del análisis técnico? Esto es fundamental. Nos permite obtener de un simple vistazo a través del gráfico de cotización todas las valoraciones, así como comportamientos racionales y irracionales de los participantes. El mercado financiero, bajo mi punto de vista y por los estudios que yo he podido hacer, está compuesto por dos grandes oponentes, ¿no? Que es un porcentaje muy grande de aleatoriedad y otro porcentaje muy grande de determinismo, ¿vale? Sin saber cuantificar cuán importante es cada uno de ellos o en qué momentos aparece más uno que otro. Todo eso lo que nos hace es que en definitiva nos deja unas condiciones que son prácticamente imprevisibles, de una incertidumbre total, ¿vale? El análisis técnico lo que hace es lanzar hipótesis tratando toda esa información, toda esa grandísima información de la manera más sencilla y más objetiva posible.
Esos son los cimientos reales del análisis técnico. Un operador puede participar en un mercado con unas premisas, con unos planteamientos, con unas hipótesis, desarrollando un tipo de estrategia, otro tipo de estrategia, y todas esas disparidades, todas esas diferentes maneras de operar en el mercado, en definitiva, se representan en sobregráfico, ¿vale? Esta es la idea fundamental y que nos aporta realmente una ventaja. Tenemos que ser muy conscientes de eso, de que toda esa información se traduce en última instancia en la representación sobre el gráfico de precios. Súper importante, es un principio básico, es la idea más general y la ventaja más importante del análisis técnico y debemos, bajo mi punto de vista, conocerlo. ¿Vale? Desde ese punto de vista, ¿de qué manera podemos operar los mercados financieros basados en análisis técnico? Pues hay mil maneras de operar, con indicadores, con chartismo clásico, con metodología Wyckoff, con precio y volumen, con Fibonacci, con Elliott, con Market Profile. Hay mil maneras, ¿vale? Cada una tendrá sus bondades y sus ventajas y desventajas. Cada una manera te aportará una serie de situaciones ideales, otras servirán para un contexto particular. En definitiva, al final cada uno decide de qué manera operar. Esto nos lleva a pensar a que no hay una única manera de operar, ¿vale? No hay una única manera de ganarle al mercado y que hay tantas maneras de operar como operadores. Esto suena ambiguo, pero es así. Yo te doy mi sistema, te doy mi plan de trading y posiblemente no coincidamos el 100% de las operaciones. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque pues sencillamente somos humanos, interpretamos las cosas de cierta manera y no siempre va a suceder igual. Para eso tenemos otro apartado que aborda la operativa de los mercados basado en análisis cuantitativo, en estudios estadísticos, que sí que, mediante el desarrollo de robots, pues bueno, ejecuta de manera sistemática y automática, sí o sí, siempre la misma estrategia, bajo las mismas condiciones y, en definitiva, bajo las reglas que nosotros le digamos. Vale. Pero bueno, esa es otra batalla que también podríamos abordar si queréis, que no aplica ahora, pero bueno, que también está ahí, ¿no? Huelga decir que para operar en el mercado financiero, las tres grandes metodologías para operar, tenemos por un lado el análisis fundamental, análisis técnico y análisis cuantitativo o estadístico, ¿no? Ya cada uno se decide especializar en una vía u otra. En este caso, como digo, yo me especialicé en análisis técnico, puestas premisas y bajo metodologías que yo considero de alto nivel, ¿vale? Alto nivel, pues análisis de oferta-demanda, tenemos relación del precio, tenemos precio y volumen, tenemos metodología Wyckoff, volume profile y order flow. ¿Por qué? Pues porque los mercados financieros se mueven por esa iteración continua entre compradores y vendedores, ¿vale? Bajo mi punto de vista, es la interpretación más subjetiva posible de lo que está sucediendo realmente en el mercado. Esto un poco hilando con mi manera, como yo veo los mercados, como se rige mi personalidad. Yo soy una persona, como digo, muy racional. Me interesa saber el porqué de las cosas. Ese porqué lleva implícito conocer realmente el motivo del movimiento del mercado, de todos y cada uno de los movimientos. ¿Vale? Para conocer eso, para conocer el control, para conocer realmente la película de lo que está sucediendo en el mercado, que es más probable que haga el precio, necesitamos sí o sí pues analizar bajo alguna de estas metodologías esa interacción continua entre oferta y demanda. ¿Vale?